Esta transmisión se origina en Barrio Los Andes, 10 Avenida, Cuarta y Quinta Calles, noroeste de San Pedro Sula, Honduras. Ministerio Familiar Nuevos Comienzos, bendiciendo las familias. Continuamos. Gloria a Jesús, damos gracias al Señor como siempre, contentos, alegres de estar nuevamente conectados con ustedes que nos ven a través de las redes, a través de la radio por internet, a radiohn.com y también los que nos ven a través de nuestra página. Queremos bendecirlo y como siempre, iglesia, levantemos un aplauso de bienvenida para todos ellos en el nombre del Señor. Bienvenidos. Hoy queremos ir a la palabra del Señor. Le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24. Edifique bien, se llama el tema de hoy. Edifique bien. Mateo 7, 24. Cuando usted lo tenga me dice amén, por favor. Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermano, qué palabra del Señor. Él, como el arquitecto del universo, es el que mejor consejo nos puede dar acerca de estas cosas. Mientras yo leía esta palabra pensaba un poco, hermano, en la necesidad de un lugar para habitar. Pensaba en la necesidad de construir, de levantar, de edificar. Pero también pensaban, hermano, en los requisitos, las cosas que necesitan. La vida como tal, hermano, amados, es un regalo de Dios. Pero también Dios nos da la vida para que edifiquemos, para que construyamos con ella. Para que nosotros pensemos cómo vamos a edificar nuestra vida. El Señor nos muestra el panorama, un panorama espiritual. Un panorama espiritual que nos llama a nosotros la atención. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que a través de su palabra edificamos nuestra vida. Y trae una comparación importante para nosotros. Pero mientras pensaba en esto también pensaba en las cosas que hay que hacer para edificar. Hermano, Jesús sabía las cosas y las sabe perfectamente. Y es que antes de edificar lo más importante es el terreno donde nosotros vamos a edificar. Mire, el terreno donde vamos a edificar. Pero Él se presenta como el terreno. Él se presenta como la roca. Él se presenta como el lugar donde debe de ser edificada nuestra casa. En otras palabras, nuestra vida propia. Y pensé por un momento, si el Señor nos ofrece el terreno, ¿por qué buscar otro terreno? Si Él nos ofrece lo más importante. Pero viendo un poco y analizando acerca de la construcción, hermano, el primer requisito es buscar el terreno. Y hay diferentes terrenos donde las personas pueden construir. Pero ciertamente el terreno rocoso se presta para que la construcción sea sólida, para que la construcción sea firme. Cuando se escarba el terreno rocoso y se encuentra el sustrato a poca profundidad, mire, entonces el costo para poner la simiente es menos y la edificación tiene garantía de que se va a mantener. Y mientras pensaba en esto, hermano, también analizaba diferentes terrenos donde nosotros podemos construir. Pero objetivamente, hermano, me llama la atención algo. Si lo primero es conocer el terreno y Jesús es la roca, hay que conocer la roca donde vamos a cimentar nuestra casa. Todo lo que construyen, lo primero que van a ver es el terreno.
Yo recuerdo que hace algunos años, ¿se acuerda? El 2009, si así recuerdo, hubo un terremoto aquí en la ciudad, en el país, y que muy pocas cosas pasaron. A los meses hubo un terremoto en Haití y hubieron estragos. Pero yo, mientras observaba las noticias, la gente hablaba del desastre en Haití, y es que la ciudad de Haití, que fue destruida, está cimentada sobre arena. Las edificaciones eran pobres en materiales y eso afectó en gran manera. Ahora, cuando se trata de construir la vida cristiana, hermanos, el Señor nos ofrece su suelo, la roca. Jesús es la roca. Y cuando yo entonces pensaba en los requisitos para construir, lo primero, conocer el terreno. Si el terreno es rocoso, si es arenoso, si el terreno es deficiente, porque de eso depende nuestra construcción, el terreno. Y el Señor, hablando en este versículo, dice que el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire qué tremendo, edificó su casa sobre la roca. Ahora, si el Señor nos ofrece el terreno, ¿por qué buscar otro terreno? ¿Por qué buscar otro terreno? Nosotros los creyentes tenemos el lugar donde vamos a edificar. Ahora bien, hermano, no es tan importante la apariencia externa como la base interna que no se ve. Ahora, yo relacionaba algunas cosas aquí, hermano, porque a veces nosotros podemos pensar más en la apariencia del edificio que en su sustento, que en su base, que en su fundamento, que en aquellas cosas que no se ven. Tenemos que ir al fundamento, tenemos que ir a la roca, tenemos que preparar el lugar que se nos ha dado para que nuestra edificación sea estable y se mantenga. Mire qué poderoso es esto. Ahora, hay algunas cosas que yo voy a compartir aquí y que quiero que ponga atención. Lo primero, cuando el Señor habla esta palabra, Él nos da un ejemplo que sugiere que no nos equivoquemos. El ejemplo que el Señor sugiere nos dice: no se equivoquen. Porque todo aquel que oye mi palabra y la hace, lo voy a comparar a un hombre sabio. Oiga qué tremendo es esto. No equivocarse al buscar el lugar donde vamos a edificar. El que oye y hace es considerado sabio. El que oye y hace, mire. Ahora, aquí hay algo poderoso, hermano. Tiene que haber, dígalo conmigo, tiene que haber una conexión entre lo que oigo y lo que hago. Eso es vital para construir. Lo que oigo y hago. ¿Qué dice Santiago, hermano? Que Dios busca hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Esa es nuestra exigencia de parte del Señor, que seamos hacedores. Pero los que oyen y hacen poseen un oído sensible para escuchar, pero también están ejercitados en la obediencia para hacer conforme han oído. Recordé por un momento yo Levítico capítulo 8 versículo 24. ¿Qué habla Levíticos 8, 24? Cuando el sacerdote era apartado, se le ungía la oreja y también los pies y las manos. El buen constructor cristiano tiene que tener un buen oído y hacer un buen camino. La palabra del Señor, hermano, fue enviada para construir. Pero ella construye si nosotros obedecemos la palabra del Señor. Nuestro oído tiene que estar rociado con la sangre de Cristo. Nuestro pie tiene que estar también rociado con la sangre de Cristo. Nuestra mano, para que edifiquemos y hagamos. Es importante entonces, a la hora de edificar, escuchar el consejo y ponerlo en práctica. Es necesario hacer, esa es nuestra parte, oír y hacer. La otra parte, la importante, es el suelo, y esa ya la tenemos. Cristo es el fundamento. Cristo es el suelo, es la roca. Y en esa roca edificamos, hermano, en ese suelo maravilloso construimos nosotros. Así que cuando Jesús habló estas palabras, hermano, lo que quería era activar nuestras acciones. Que al oír la palabra se activen nuestras acciones.
Nos aconseja hacer, a levantar, a construir, a edificar. Ahora, el que solo oye, el Señor lo compara con un necio, porque oyó y no hizo. Es el tipo de persona que se conforma con levantar un plano y dice: tengo los planos y voy a construir mi casa, pero nunca la hizo. Y cuando la hizo, fue a buscar su propio terreno. Hermano, mire qué tremendo es esto. Ese terreno arenoso en nuestra vida, ese lugar que cogemos fuera del Señor, a veces fuera de la obediencia, fuera del consejo, fuera de las cosas que el Señor mismo nos ha planteado, pero Él nos quiere enseñar a construir. Ahora, ese es el primer punto, hermano. Nos da un ejemplo que sugiere que no nos equivoquemos. Número 2, edificar es una necesidad. Nosotros venimos a este mundo para construir. ¿Sí o no? Vivimos para eso. Edificar es una necesidad. Una casa es una necesidad. Es algo común en la vida de los hombres. Por eso Jesús era tan fácil de explicar y tan práctico al hablar de la vida cristiana. Tenemos que aprender a edificar. Un hombre prudente edifica su casa, no construye, edifica su casa. Dígalo, edifica su casa, no construye, edifica su casa. Y hay una responsabilidad, sobre todo con respecto a esto. Queremos una casa espiritual, somos una casa, somos un templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué buscamos cuando construimos una casa? 3 cosas importantes yo les menciono. La primera, un lugar de protección. Dígalo conmigo, un lugar de protección. El hombre necesita un lugar para sentirse seguro. Y si Jesús es la roca, dice: construyan aquí, porque aquí hay garantía y hay seguridad. Todos estamos construyendo. Aunque usted no lo vea así, pero estamos construyendo. Los materiales, Dios mismo nos da los materiales para que construyamos nuestra habitación espiritual, que esté lista, solvente, para soportar los embates de la vida. Entonces, se construye porque necesitamos un lugar de protección. Y el Señor es ese lugar de protección. Número 2, se construye porque necesitamos un lugar de descanso, iglesia. Amén. Necesitamos un lugar de descanso, un lugar donde reposemos, un lugar donde estemos apartados al cuidado de la casa, del lugar donde nosotros podemos apartarnos, descansar, alejarnos del bullicio, un lugar especial. Por eso también se construye. Número 3, construimos también porque necesitamos un lugar de comunión familiar. Construir es una necesidad. Y cuando Jesús habla de esto, hermano, habla de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra casa, nuestra familia. ¿Qué dice la Biblia? En vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica. Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, porque es una necesidad edificar una vida a prueba de todo, una vida que soporte, una vida que aguante, una vida que nos haga mantener en victoria a pesar de las cosas que pasamos. Número 3, aparte de que nosotros sabemos que edificar es una necesidad y que el ejemplo que Jesús nos da sugiere que no nos equivoquemos, entonces el fundamento es una cosa indispensable. Número 3, el fundamento es indispensable. Antes de pensar en la construcción, lo primero es pensar en el fundamento. Fundamento es importante. Hay que encontrar la roca. Hay que encontrar el lugar y el lugar está ahí. Cristo es la roca. Hermano, fíjense que leyendo un poco acerca de las construcciones, la roca, hermano, no necesita tanta profundidad. Cuando se halla el sustrato, hermano, entonces la fundamentación, la cimentación es más sencilla. ¿Por qué? Porque donde el terreno es estable, no hay necesidad de tanto costo, de tanto gasto. Hermano, en cierto modo, edificar en Cristo siempre será más fácil que edificar en nuestra propia fuerza. Edificar sobre la roca, los beneficios, el costo, la seguridad, la garantía. Eso es en el nivel natural. Y lo mismo es en el nivel espiritual, iglesia.
Jesús sabía de lo que nos estaba hablando. Es indispensable el fundamento, y el fundamento es indispensable, aunque no se ve, todo descansa ahí. Recordé un poco, hermano, la oración. Por ejemplo, Jesús dijo: si oramos allá en oculto, el Señor nos recompensa en público. Recordé, hermano, que las cosas que no se ven, mire qué tremendo es. Porque nosotros, dice la Biblia, no andamos por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Amén. Descansamos en esa palabra. Entonces, Cristo como roca, o la roca, es todo suficiente, es todo lo que necesitamos. Mientras no hallemos ese lugar, mientras no encontremos donde fundamentar, entonces todo falla. Pero teniendo la roca, que es Cristo, todo puede mantenerse. ¿Está conmigo? Ahora, voy al siguiente punto. Si edificar es una necesidad y el fundamento es indispensable, es porque hay pruebas en la vida. 3 pruebas de la vida. Venga conmigo. En el texto el Señor dice: lluvias, ríos y vientos. ¿Qué vieron? Lluvias, ríos y vientos. ¿Qué prueba la lluvia? El techo. Amén. La inundación, ¿qué prueba? Los simientes. Estaba yo leyendo un poco acerca de la construcción, hermano. Cuando los suelos son muy flojos hay que compactarlos, porque cuando se humedecen entonces se aflojan. Pero donde hay roca, hermano, no hay necesidad. No hay preocupación. No hay preocupación. Y los vientos, las paredes. Así que para nosotros la lluvia, los ríos y los vientos son las pruebas que pasan en la vida. Hermano, que se prueba la edificación de qué está hecha, de qué estamos hechos. Estamos construyendo una vida espiritual que está siendo sometida a prueba todos los días de nuestra vida, todos los días. Y el resultado depende de cómo nosotros estamos construyendo. Pero el resultado depende de que hemos entonces puesto atención, que necesitamos fundamentar sobre la roca, que ese es el cimiento importante, es el principio. Si eso va con dedicación, con tiempo, con entrega, lo que va a seguir entonces tendrá garantía de mantenerse contra las adversidades de la vida. Bueno, ahora hay que hablar de algo así rápido. Cuando uno construye, hermano, aquí nosotros en nuestro país, el albañil llega y le dice: mire, para hacer esta pared necesitamos 30 bolsas de cemento. Entonces uno sacrifica seguridad por economía. Y usted dice: ¿cree que la podemos hacer con 15? ¿Verdad que sí? ¿No le ha pasado a usted? Para construir hay un precio, hay un costo. Eso es en lo natural, también en lo espiritual, hermano, hay un costo. ¿Por qué? Porque construimos para que soporte los embates de la vida, para que soporte las inclemencias del tiempo. Y en la vida espiritual también. Por eso el Señor es objetivo para nosotros en estos textos. Es objetivo para nosotros en los textos. Por eso Él habla de que vendrán los ríos, la lluvia, los ríos y los vientos. Tiene que cumplir el propósito para el cual se hizo. Tiene que darnos seguridad, tiene que haber protección, tiene que ser un lugar de refugio. Amén. Mire qué tremendo es esto. Eso tiene que traer confianza para nosotros, para que podamos entonces mantener tranquilidad y tener construida nuestra casa sobre la roca. Ahora, sigamos un poco más adelante. Y yo voy recapitulando algunas cosas. Edificar es necesario, dígalo, es necesario edificar. El fundamento es indispensable para soportar las pruebas de la vida. Dígalo conmigo, por eso hay que edificar bien, para valorar nuestro trabajo. Cuidado
El punto quinto es cuidado. Edifiquemos bien para que nuestro trabajo sea aprovechado. Ahora, Jesús dice entonces, vamos al texto. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, mire qué tremendo es esto. Yo tengo que recalcar algo. El que oye y no hace. Yo les he dicho en reiteradas ocasiones, hermanos, que escuchar es la mitad. Hacer es la otra mitad. El evangelio, hermano, es oír y hacer. El oír no sirve si no va acompañado de la práctica. Entonces el Señor dice, pero cualquiera que oye o me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Ya le he dicho a usted, hermano, la arena representa el lugar donde yo quiero hacer mi vida. Representa mi propio sueldo. Ahora bien, hermano, aunque este hombre fue sabio para oír, no fue sabio para hacer. Y a veces nosotros decimos, no, yo sé que la palabra del Señor me está diciendo esto, me está diciendo lo otro. Pero al no hacerlo, hermano, el Señor nos ve como que no somos sabios, como necios. Nos ve como necios. Aquí es donde ya detallaba algunas cosas. Hermano, no es la apariencia externa, sino el fundamento lo que importa en primer lugar. Si la casa espiritual es bonita, el fundamento tiene que ser bueno. ¿Usted dice amén a eso? El fundamento tiene que ser bueno. Porque no se trata que sea hermoso a los ojos de los demás, sino que sea estable en sus cimientos. Lo importante, yo recuerdo cuando nosotros construíamos la otra casa y empezaron a hacer los anexos y empezaron a abrir. Aquí necesitamos grava, aquí necesitamos cemento, aquí necesitamos varilla. Y entonces el albañil que es sabio, que sabe, dice, no, aquí no se puede, pongámosle lo que es. Me dijo el albañil, pongámosle lo que es el cemento. Este es lo más importante de la casa. Esto es lo que va a sostener el peso. Pensando un poco en Jesús como el fundamento, hermano. Imagine que Jesús es el que carga el peso. Jesús es el que le va a dar la estabilidad a nuestra vida. Lo más importante es la edificación. Pero el Señor entonces nos dice que al oír y no hacer, no valoramos nuestro trabajo, porque vendrá el tiempo de prueba. La prueba siempre va a venir. Siempre va a venir la prueba, hermano. Es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible. ¿Qué dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como la prueba va a venir, tenemos que saber aprovechar nuestra construcción. Mire qué tremendo, iglesia, es esto. Valorar nuestro trabajo. ¿Qué es valorar nuestra edificación? Es haber buscado el lugar correcto para que lo que hacemos no quede perdido, sino que lo que hacemos tenga propósito en el Señor. ¿Usted dice amén a eso? Ahora, yo me preguntaba, ¿dónde empieza la necedad? En no aceptar el terreno que Él nos ofrece. Si Él es la roca, aquí voy a fundamentar. La necedad comienza en no aceptar el terreno o Él que es la roca y se ofrece para nuestra edificación. Sí, de hecho, hermano, escarbar la arena es más fácil que romper la piedra. Pero como se trata de construcción, se trata de levantar algo que soporte las pruebas de la vida, entonces nos conviene edificar sobre la roca. ¿Usted dice amén a eso? Nos conviene. Yo escribí esto. Algunos solo piensan en la construcción o apariencia, pero no en la estabilidad. No en la estabilidad. Mire, pensar en el fundamento es pensar en estabilidad, pensar en fortaleza
Y esa fortaleza y estabilidad está en la simiente, en el suelo, la belleza, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la edificación. Todo lo que hemos hecho, hermano, descansa en el buen fundamento. Si no hay fundamento, entonces nuestro trabajo estará bien por un tiempo, nuestra edificación se mantendrá por un tiempo, pero vendrá la prueba a decirnos, ¿edificaste bien o edificaste mal? Mire, ¿edificaste bien o edificaste mal? Aquí yo le quiero mencionar algo que también que tenemos que ver aquí. Una construcción insegura, en vez de convertirse en un lugar de confianza para uno, se convierte en un lugar de amenaza. Ojo a esto, hermano. Ojo a esto. Cuando no construimos bien nuestra vida espiritual, lo que Dios nos dio para que hiciéramos algo seguro, se convierte en una amenaza. ¿Dónde está Juan Carlos? ¿Dónde está Juan Carlos? Juan Carlos, si te acuerdas cuando vinieron los ríos y aquel muro se cayó atrás de tu casa, no soportó. Si alguien hubiera estado atrás de ese muro, y siempre lo botó. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la prueba viene, hermano, lo que hemos construido, en vez de ser seguridad, se convierte más bien en una amenaza. Quiero llevarlo a Primera de Corintios. Vamos a ver si encontramos ese texto. Primera de Corintios 3. Este es un texto clave, ¿va? Estamos hablando de edificación espiritual, hermano. Una edificación espiritual, necesitamos edificarnos, crecer. Ahora, mira aquí. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, mire. Porque nadie puede poner otro fundamento. Habla el apóstol, el fundamento nunca debe de ser otro. Es Cristo. Porque ahí descansa todo. Que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, entonces Pablo toma ejemplo, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Podemos usar muchos materiales. En un sentido espiritual, estos son materiales espirituales que podemos nosotros. Aquí nos habla de una edificación espiritual. Estos son materiales que se usan cotidianamente: madera, heno, piedra, hojarasca. Allí está. Pero hay algo tremendo aquí. La obra de cada uno se manifestará o se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, dice, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Las pruebas de la vida vienen, hermano, y vuelvo y le repito. Pero el Señor quiere que fundamentemos nuestra vida en la palabra, que edifiquemos y construyamos una edificación con los mejores materiales en la vida espiritual, para que el Señor vaya haciendo su obra en nosotros.
que Él edifique, que levante, que construya. Pero ¿dónde comienza? Oyendo y haciendo. Ahí es donde comienza todo. ¿Por qué? Porque nos dio lo más importante, que es el fundamento. ¿Usted dice amén? Entonces volvemos a encontrar, hermano, que necesitamos edificar. Ahora, cuando nosotros entonces no tenemos cuidado del lugar donde estamos edificando, viene la pérdida. Una vivienda que debió haber sido segura se convierte en un peligro para aquellos que viven en ella. Dios quiere que tengamos una vida diferente. Ahora, ¿qué dice el texto ahí? Dice, cayó y fue grande su ruina. Eso no quiere decir, hermano, óigame bien, otra cosa, que el trabajo, el esfuerzo y lo que hemos logrado tiene que volver otra vez a reconstruir. Y entonces, objetivamente, edificar sobre la roca. Ya hace tiempo enseñábamos en un material de educación cristiana la importancia de los buenos fundamentos. ¿Se acuerda, hermano Jorge? La importancia de los buenos fundamentos. Nos toca escuchar y construir. Hermano, recuerde que cuando lleguemos al cielo está preparada una habitación espiritual. Y los materiales se nos dieron aquí para trabajar aquí en la tierra. Estamos haciendo en el cielo o construyendo en el cielo una edificación que nos espera. Cuando lleguemos allá, el Señor va a decir, no, pues construyeron con buenos materiales y lo hicieron en el fundamento. Hicieron una vida y edificaron un lugar para toda prueba. El problema no es que vengan las pruebas, sino que no permanezca nuestra construcción. Y tenemos que ponerle atención. Oír y obedecer son las cosas importantes a la hora de edificar, a la hora de construir. El consejo y la práctica. Esas son las dos cosas de nuestro lado. Del lado del Señor, el fundamento donde estamos construyendo. Que eso es lo más importante y ya lo tenemos. Construyamos a partir de esas tres cosas importantes. Y vamos a ver la victoria del Señor para nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, pues. Dios es bueno, iglesia. ¿Por qué no venimos un momento aquí al altar y hacemos una oración juntos? Necesitamos edificar y lo necesitamos hacerlo de la mejor manera. La Biblia dice que el que oye y hace, lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca, un hombre prudente. Amén. Venga un momento, salga eso sí, venga, hagamos una oración. Aquí todos estamos levantando, estamos construyendo, edificando, y Dios nos está hablando, Dios nos está orientando. Hermanos, estamos construyendo una vida diferente a partir de la palabra, de la obediencia, y Dios tiene el deseo y el anhelo de que construyamos bien, que las pruebas, las luchas, las adversidades nos encuentren firmes en el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Quiero que venga un momento. Estamos construyendo vidas, estamos construyendo familias, estamos construyendo tantas cosas. Y ojo, le digo esto, construimos para estar refugiados dentro de lo que construimos. Amén. Y construimos para estar bajo seguridad. Esa es la voluntad de Dios. Cierre sus ojos por un momento. Haga una oración conmigo. Del Señor Jesús, le damos gracias por la palabra. Y entendemos que es importante oír y hacer. Yo quiero que haya una conexión entre estas dos cosas para que mi vida tenga un fundamento correcto, para que mi vida pueda ser construida con tu palabra. Esta noche, enséñanos a edificar para ver tu gloria. Señor, nunca edificaré
en suelo que yo quiera, sino en el suelo que tú quieres. Edificaré en ti, que eres la roca, para que mi vida se edifique y se construya para toda prueba. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Mire qué clave es esto, hermano. Hermano, fíjese, antes de que esta noche nos despidamos, construir es una necesidad. ¿Sí? Y estamos construyendo una vida en el